Hoy puede ser. Tenemos columna de economía con nuestro especialista que ya está con nosotros. Le damos la bienvenida al profe, al flamante magíster, Gabriel Pizarro Levi, que ha vuelto con nosotros ya en este casi inicio de lo que será el segundo cuatrimestre en UNDEC. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? Todo bien, por suerte. Bienvenido de nuevo, profe. Bueno, a ver, pasaron las vacaciones, pasaron una serie de cuestiones que nos tenían alejados de esta columna. Entonces, básicamente, está como para preguntarle de entrada, ¿en dónde estamos parados en cuanto a la economía? ¿Qué pasa con la economía argentina, profe? Bueno, esperemos que haya el ministro tomado su caña de ruda. Ojalá. Y que lo haya. O que se bañen en ruda. Bueno, qué pregunta, ¿no? En estas semanas han estado pasando varias cosas. Siempre cuando charlamos decimos que en una semana en Argentina son un año en un país normal. Y normal no en términos despectivos, sino con una economía medianamente que no es tan sorpresiva como la nuestra. Lo cierto es que hemos estado transitando un periodo de desinflación bastante real, por así decirlo. Ahí hay toda una tela de dudas si es que el número realmente es lo que expresa. Lo que han informado o no. Porque la verdad es que por ahí el bolsillo común de la gente no lo ha percibido como un descenso de eso inflación. mismo. Pero quiero ver si aprendí algo. Igualmente, el hecho de que haya una desinflación no significa que mejore el poder adquisitivo. Exactamente, y no quiere decir que que los precios bajen. Claro, ¿ves? ¿No? Algo me está quedando. Pobre profe, viene hace cuánto y no habíamos aprendido nada. No, algo estoy aprendiendo. Y por eso también la duda, ¿no? Porque dicen, bueno, la inflación está bajando, hemos tenido ya un piso del 4% y que aparentemente el próximo mes, que sería este mes de julio, que vamos a conocer la inflación ahora en agosto, va a dar alrededor de un 3,8%. Sí, o sea, sigue bajando, pero la gente se pregunta, bueno, pero la obra social me aumenta, o las naftas que hoy aumentaron. Justamente aumentan en 3%. Claro. También la carne, ¿sí? Que creo que hoy subió un 4%. Sí. Y la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que mientras la inflación está cayendo, están aumentando estos bienes o estos servicios? Y en realidad es que no, la velocidad con la que aumentan es menor, ¿no? Es lo que charlábamos aquella... O sea que podría ser primero, cuando queríamos analizar qué era la inflación. Entonces, sí Argentina está transitando un periodo de desinflación bastante, si se quiere, importante por el modo, o sea, la velocidad en la que baja, que lo cual, eso hay que reconocerlo, es bueno, sí, pero es bueno entre comillas, porque la pregunta es qué es lo que hay detrás del periodo, o sea, del proceso de claro, ¿cómo es que se consigue esto? Y es un proceso de desinflación con una caída muy fuerte de la actividad económica. Uh-huh. Y eso también nos da el puntapié para decir, bueno, ¿qué también está pasando con la economía real? Porque la economía en números nos muestra que la inflación está cayendo, y la economía real nos muestra que la actividad económica se sigue hundiendo cada vez más. Exacto. Hace muy poquito la consultora Analogías lanzó un informe que está muy bueno, es bastante leíble, es bastante didáctico, acerca de la caída de positividad en la imagen de Javier Milei, y el humor social daría un descenso en la credibilidad por la situación laboral. Hay mucha pérdida de puestos de trabajo genuinos, la inflación y la crisis económica, en la cual la gente no llega a poder cubrir los costos básicos de la canasta básica. Sí, totalmente. Y hay otro también de P por Q, uh-huh, que muestra un descontento, o sea, uno de los primeros rasgos de descontento social, donde aparece un cambio en la preocupación del argentino. Cuando uno le preguntaba a un argentino en diciembre del año pasado cuál era su mayor preocupación respecto a la economía, te decía la inflación. Hoy cuando vos le preguntas es la pérdida del trabajo, lo cual no aparecía en los registros de respuesta desde el 2002 más o menos. O sea, estamos hablando
de una crisis tan fuerte que se o sea, Argentina ya venía con crisis, pero que se ha profundizado en esta nueva gestión a tal punto de que crezca así el temor de perder el empleo. De perder empleos genuinos, en blanco, con aportes. Se da una situación que no se vivía en Argentina desde la crisis del 2001-2002, lo cual termina siendo, sorpresivo para el argentino que recién está empezando en su vida laboral. Sí, totalmente, y efecto que también se va contagiando hacia el sector informal, porque lo que charlábamos también con ustedes hace unas semanas atrás era, bueno, siempre estamos mirando lo que pasa en la economía en blanco, por así decirlo, y toda esa capa informal de la economía no la vemos. Y suele ser la más grande y la más importante. Es una de las más grandes, la más importante y la que sufre por ahí estos vaivenes mucho más fuertes, porque pensemos, no sé, en un repartidor de comida, claro, que está en la informalidad. Si la actividad cae, el que es empleado en blanco, que es el que suele consumir, consume cada vez menos, entonces hay cada vez menos demanda de delivery, por así decirlo. El que está en la informalidad trabaja menos, y así pasa con el que te estaciona el auto, con el que te limpia el vidrio el que te vende las bolsas de basura, exactamente, el que te vende comida, tortillas, todo eso que nos gusta comer por las tardes, por ahí un fin de semana, lo sufre. Cada vez se siente más porque hay una fuerte contracción del consumo. Hay algunos puntos del consumo que aparentemente están recuperándose, pero es una recuperación un poco engañosa, porque no es por mejora del poder adquisitivo, sino es por mejora en el poder acceder a esos bienes vía crédito. Entonces, como hay toda una línea de créditos prendarios, por ejemplo, se está viendo un fuerte aumento en el patentamiento de motos, lo cual eso obedece a las clases más bajas de la sociedad, que son los que su primer vehículo es por lo general una moto. Una moto, claro, sí. Lo cual no se ve en el mercado de automóviles, por así decirlo. O sea, mientras sube el patentamiento de motos, pareciera ser que el patentamiento de autos está congelado. Y bueno, esto da también ahí el indicio de que la recuperación económica ha tocado ya los pisos en algunos sectores, pero en otros se sigue hundiendo, lo cual no estaría sucediendo la recuperación en B corta, que era lo que nos planteaba así el presidente, el ministro. ¿Estaría pasando la recuperación en U? Y aparentemente en algunos sectores sí ha empezado una recuperación en U, especialmente en lo que tiene que ver con producción primaria, y lo que decíamos, algunos sectores así son muy particulares por el tema del acceso a crédito, y en otros directamente está pasando la recuperación en L, o sea, no es una recuperación, sino que ha tocado un piso y ese piso se sigue sosteniendo. Sí. Y lo otro que se está viendo es que por primera vez desde el inicio de la administración de Milei es que va a haber déficit financiero y superávit fiscal. Lo que él venía manteniendo durante su gestión hasta este mes era superávit fiscal, es decir, ahorraba en los gastos del gobierno, pero también tenía superávit financiero. Es decir, todo lo que le ingresaba y después lo que salía para pagar deudas, acreedores, etcétera, estaba en equilibrio. Lo que podríamos decir, bueno, el gobierno tenía un superávit gemelo, lo cual después de vuelta es muy cuestionable, porque tenés superávit a medida que la pobreza aumenta, que aumenta el desempleo, entonces no lo estamos materializando muy bien en lo que es la sociedad. Pero sería el primer mes desde su administración de que va a tener un déficit financiero. Es más, esto estaba planteado por algunos economistas así en el aire, y esta mañana vi ya en algunos medios portales de economía, entre ellos Ámbito, que me parece que es bastante serio, Infobae también. Bastante objetivo, sí. Bueno, Infobae no tanto. Sí, Infobae está más corrido, ¿no?, hacia la gestión, pero la columna que planteaba era muy en línea con lo que decía Ámbito, de que se está viendo, o sea, ya se vislumbra un déficit financiero,
que en cierto punto está atado a una pérdida masiva de reservas que se dio en este mes, o sea, en el mes de julio, pero también hacia finales de junio, en donde se han perdido 5.000 millones de dólares, de lo que serían las reservas netas, y es algo así como 2.500 millones de dólares de las reservas brutas, que es básicamente el problema de siempre de la Argentina. Pérdida de reservas, o sea, escasez de dólares, pérdida de reservas, y eso te termina después desencadenando una crisis cambiaria financiera o movimiento o shocks cambiarios financieros, para no plantearlo en términos de crisis, que te alteran todo el circuito financiero cambiario. Es por eso que en las últimas semanas hemos tenido saltos del dólar, saltos del riesgo país. Claro, el dólar MEP, por ejemplo, que alcanzó un costo récord, dólar blue también, creo que llegó a los 1.500 pesos, si mal no recuerdo. Sí, 1.500, y que hay algo clave, porque en campaña la gestión actual presentó que la intervención en el mercado de cambios era básicamente ilegal o era algo inmoral. Claro, que el Estado no debía como en cualquier mercado. Sí, es el libre mercado, nos dice, en cualquier mercado, el que se te ocurra, desde el dólar hasta la venta de tortillas a las brasas, no podés interferir. Sí, esa es la demanda y la oferta los que producen los que generan el precio. Y lo que vimos es que en ese salto cambiario que hubo, o sea, el aumento del dólar blue seguido de todos los dólares financieros, el gobierno salió a intervenir fuerte para poderlo bajar. Y algo llamativo en ese sentido fue lo que pasó ayer, en donde el gobierno interviene muy fuerte en la primera parte del día. Entonces tenemos un dólar derrumbándose, el dólar blue, deja de intervenir y automáticamente el dólar le vuelve a dar un salto, lo cual eso también lleva a pensar, y a esto hay ahí coincidencia de economistas tanto heterodoxos como ortodoxos, y ortodoxos desde Cavallo hasta Melconian, diciendo, bueno, cuidado, porque lo que estás haciendo es básicamente atado con cinta Scott. Bueno, a mí me sorprendió mucho la advertencia de Cavallo, siendo Cavallo, diciendo ojo con esto porque te va a pasar tal cosa. Y dentro de las contradicciones que encuentro en estas medidas que están buscando contener el dólar y demás, es la intervención del Estado en materia impositiva, porque vuelve el impuesto a las ganancias, pero para aquellos que quieran blanquear sus dólares que están fuera del país, están pasando por un régimen de excepción donde puedes blanquear la cantidad de dólares que quieras sin que te pregunten por qué, a cero costo en impuesto, con tal de sumar esos dólares como reservas en nuestro país. Es contradictorio, porque por un lado estás cobrando un impuesto a gente que le dijiste que no le ibas a cobrar un impuesto, y a gente que está blanqueando eso no le estás cobrando. Sí, básicamente es lo que vos planteas, es para atraer dólares. O sea, necesitas recaudar de algún lado, por eso restituye el impuesto a las ganancias, pero necesitas dólares para poder seguir lo que se dice vulgarmente entre los economistas, pisándolo al dólar para que no te haga un salto cambiario. Pero ¿por qué no quiere que el dólar tenga un salto cambiario? Porque cualquier salto cambiario que aumente la brecha y que lo obligue al gobierno, que en realidad el Fondo Monetario Internacional le está planteando desde el momento cero: tenés que salir del cepo, que esto sería el control de cambios, tenés que salir del cepo, liberar el cepo, y el gobierno lo viene atrasando porque cualquier salto cambiario sabe muy bien que se le va a trasladar a precios por el efecto transferencia o pass-through, lo cual un aumento de la inflación en este momento terminaría de derrumbar cualquier tipo de credibilidad hacia el gobierno, porque la gente aún lo sostiene porque la promesa de bajar la inflación efectivamente se está cumpliendo. Lo que pasa es que cualquier salto cambiario que tengas se te traslada a precios, se va a producir lo que, y esto, ojo, todavía no está lejos de que no pase, porque el 3,8% sigue siendo un número altísimo y no sabemos si en realidad ha tomado algún piso.
Entonces, si encuentra un piso, lo que puede pasar es el efecto, ¿vieron el visto con el que corrigen las maestras? Sí. Es que toca un piso y luego vuelve a rebota. Y eso es lo que está advirtiendo Cavallo, lo que está advirtiendo Giacomini, lo que está advirtiendo Melconian. O sea, tener cuidado porque tanto atrasar el tipo de cambio, o sea, tanto frenar la suba del dólar y intervenir, te da un dólar barato que genera contento social, o sea, que te conforma a la sociedad, pero que te puede producir una espiral inflacionaria en el muy corto plazo. Pero además está sufriendo estas presiones de, por un lado, el Fondo Monetario Internacional, al cual se les prometió que íbamos a salir del cepo, y no está sucediendo, se está ralentizando esa situación, y por otro lado se les ha prometido al campo, a los principales terratenientes argentinos, que iba a haber un nuevo salto devaluatorio porque ellos necesitan, para poder gestionar sus divisas y sus commodities, que el dólar esté a un precio mucho más alto, el dólar oficial. De ahí estamos hablando de lo que dice Banco Nación y el dólar blue, pero el campo está necesitando eso. Claro, totalmente. Y lo otro que también ahí, o sea, estas señales lo ponen en una encrucijada, porque por un lado tiene que devaluar justamente o unificar tipos de cambio para que el campo le liquide y así entre en dólares y entonces engrose las reservas, que lo había logrado, pero con una fuerte intervención en el mercado. Y bueno, por el otro lado, no quiere que cualquier salto devaluatorio se le traslade a precios. Y en cierto modo la escasez de dólares lo pone de vuelta en una encrucijada, porque te lleva contento a los acreedores, uh-huh, o contento al sector productivo real. Entonces está todo el tiempo en ese vaivén de que en cierto punto se metió solo el gobierno en esa encrucijada, porque si hubiese desactivado el cepo en el momento en el que devalúa al inicio, y quizás hubiese sido un destino muy parecido al de Macri, que después todo terminó estallando luego de 2 años. Pero si lo hubiese ido haciendo de manera paulatina, que es lo que les recomendaba Cavallo, y por era ejemplo, lo que todos esperábamos, que el salto devaluatorio no sea tan gigante a días de Navidad, y que sea progresivo, para que recién a estas alturas estemos hablando de un dólar, no sé, a 1.000 pesos y no un dólar 820 en diciembre. Sí, totalmente. Y lo que le advirtió Cavallo ya es que el mercado no está viendo un dólar a 1.500, lo está viendo a 2 o a 2.000, 2.100 más o menos. Por eso que tiene esos vaivenes, o sea, sube y cae por la intervención, pero no perfora el piso, claro, que tuvo hasta hace unos meses atrás. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno en ese sentido? Es salir a buscar dólares como de lugar. Sí. Por eso salió Caputo a decir que la gente va a tener que vender los dólares para poder pagar impuestos. O sea, en el fondo, ¿qué te está diciendo? ¿Va a haber una suba importante de impuestos, o está hablando de que vas a tener que vender dólares para sobrevivir? Y esos dólares van a entrar a la economía, y un dólar que entre vas a necesitar 70 centavos de dólar para pagar el fondo y 30 para contentar a los importadores. O sea, está en una situación bastante complicada. Y de mucha presión, porque estamos hablando de la presión de los acreedores, de la presión de su propio cuerpo aquí, de gente que ha sostenido este gobierno, pero también la presión de la ciudadanía, a la cual le prometiste A y le estás devolviendo Z. Sí, totalmente. Y el descontento que se comienza a ver. O sea, hay... por ahí aparecía una encuesta cada tanto que decía que el descontento crecía. Ahora es como que todos hay varias voces que te van diciendo, mira, ahí empieza a haber un malestar social en la calle que no lo estábamos viendo hasta hace un mes atrás. Y lo más llamativo es que recién no va ni un año o sea, por lo general van 6 meses, ese es el primer semestre. Sí, el primer semestre. Entramos ya al segundo, que es el que decía, que es el que le advirtió Cavallo en donde iba a tener problemas. O sea, yo estoy en las antípodas de lo que piensa Cavallo,
Pero no le podemos negar que le predijo tal cual lo que está sucediendo. O sea que advertencia escuchada hubiese sido quizás un camino un poco diferente al que está transitando ahora. ¿Y cómo será de que está el gobierno necesitando de dólares? Que esto le pasa a todos, desde Milei hasta Cristina, siempre es la escasez de dólares y es el buscar dólares en donde no haya, y es por eso que existe el cepo. Es justamente para evitar la fuga de capital, o sea, la salida de dólares que los necesitas para o pagar deuda, o pagar acreedores, o para contentar a los importadores. Y es por eso que estamos viendo ahí algunos movimientos, si se quiere, un poco, no sé si extraños, pero sí que dan para la especulación, que es el tema de las reservas de oro, que no sabemos a dónde están, o sea, sabemos a dónde están yendo, pero no sabemos cuál es muy claro el objetivo de la salida, y todo el mundo dice, bueno, en realidad lo que está haciendo es una garantía para un nuevo crédito. Bien, que eso si no estás muy imbuido en las noticias económicas, hubo una salida de nuestras reservas de lingotes de oro del Banco Central, la cual no fue oficialmente informada, sino que off the record muchos de los trabajadores del propio Banco Central lo han informado a periodistas de que develen esta información a la ciudadanía argentina, porque tienen que saber que nuestras reservas de oro están yendo a parar al Banco de Londres, y en eso que no hay certezas, nadie sabe el por qué. Puede ser que esos lingotes no estén certificados y los hayan tenido que certificar, o que estén siendo presentados como garantía para un nuevo préstamo. Sí, y en realidad lo que plantea, ahí hay una contradicción entre el ministro y el presidente. En realidad creo que los dos quisieron plantear lo mismo, pero al final se terminaron contradiciendo, porque el ministro en un primer momento dijo que lo enviaba el oro para que esté mejor resguardado. Uh-huh. Y ahí hay un problema, porque las reservas de oro son reservas de emergencia de un país. O sea, es lo que se conoce como reservas de última instancia. Uh-huh. Se te acabó los dólares, se te acabaron los pesos, por ejemplo, vamos al oro. O sea, son reservas de última instancia que por lo general permanecen en el país en donde, o sea, en el país de origen, ¿no? El país dueño. Hay otros países que sí los tienen, o sea, tienen reservas en otros bancos, pero ahí genera un riesgo, que es el riesgo de embargo. ¿Qué pasa? Claro. Argentina se atrasa en un pago, en lo que fuere, o en algún conflicto internacional que lleve a un embargo. Al estar fuera del país es más fácil de embargar. Y hay ejemplos muy claros. Como pasó con el ARA San Juan. No era claro, cuando fue el tema de los fondos La Libertad en Ghana, por ejemplo. Sí, que se embarga, o sea, se retienen, se congela el activo por, en ese caso fue por el juez Griezmann, que era el conflicto con YPF. Sí. Y en esto de la historia económica en ese sentido es muy sabia. Hay países que les ha sucedido esto por tener las reservas de oro o reservas en sí más líquidas en otros bancos fuera de su país. El caso más si se quiere crónico es el de Islandia en plena crisis mundial del 2008. Cuando Gran Bretaña le congela las reservas, estos tanto de oro como de dólares, porque argumentaba que Islandia era subversivo, o sea, quería romper con el programa económico mundial, y en realidad era porque Islandia se estaba hundiendo en una crisis muy fuerte y estaba arrastrando a Europa también detrás de eso. Recordemos, en 2008 quiebra Grecia, España, la crisis de la subprime. Entonces, que empieza con la crisis hipotecaria de Estados Unidos, después el efecto en cadena de se contagia a Europa, y Europa es la que sufre como el mayor, claro. Le congelan las reservas. Hay otro ejemplo también de Gran Bretaña congelándole las reservas de oro a Venezuela no hace mucho, cuando no reconocieron el gobierno de Maduro. Hace, no sé si 6 años cuando atrás. Fue la autoproclamación de Guaidó. Me parece que sí, les congelaron las reservas de oro.
Rusia, en el inicio de la guerra rusa-Ucrania, también lo mismo, se congelan reservas que tienen en el extranjero. Y Argentina, los pedidos del juez Griesa, también congelando activos por todo el mundo por un conflicto que había habido en la expropiación de YPF, ¿sí? En su momento. Entonces esto te lleva a aumentar un riesgo muy fuerte, que cualquier vaivén que produzca o amerite un congelamiento inmediato de reservas, tengas a mano las reservas de oro de Argentina para poderlos congelar. Lo otro que también planteaban ahí desde el gobierno era que en realidad se buscaba que el oro genere rentabilidad. Entonces, bueno, lo depositamos en un banco en Londres para que nos den intereses por tener nuestro oro ahí. Porque en esto hay un detalle, aparentemente, me falta chequear el dato, pero lo escuchaba de Bloomberg en línea, creo que es bueno, son de derecha, pero son analistas económicos, que aparentemente el Banco de Londres tiene una cláusula donde este tipo de reservas son inembargables. No sé bajo qué contrato, bajo qué mirada han ingresado estos lingotes de oro al Banco de Londres, pero aparentemente entraban con la garantía de que iban a ser inembargables. Claro, suponiendo que no sean embargables, o sea que no los pueda retener el banco, o en este caso el Banco de Londres, o podría ser también el de Basilea. Por lo general los países ponen sus reservas en el de Basilea, que es en Suiza, que es un banco de bancos centrales, porque da estas garantías justamente. No sé bien el Banco de Londres si está en esa sintonía, pero suponiendo que no se pueda embargar, ¿qué es lo que hay detrás de esas depósitos de reservas? Digamos. Es lo que no queda muy en claro. Porque no hay información oficial que esté explicando el porqué. Ni siquiera están en los informes del Banco Central, que deberían estar, sí, los movimientos en ese sentido, y no están. Y ahí se abre una tercera puerta para la especulación, y en realidad es que no es para resguardo ni tampoco para rentabilidad, sino que se está utilizando estas reservas como garantía. Pero ¿garantía para qué? Y lo pongamos en un ejemplo para que se entienda. Supongamos yo quiero que Gaby me preste 100 pesos. No, va muerto. 100 Entonces, chachos. o 100 chachos. Ah, bueno, ahí puede ser. Y Gaby me dice, bueno, ¿cuándo me lo vas a devolver? Yo le digo, mira, recién te los voy a poder pagar en noviembre. Uy, queda un montón. Dame algo para que yo sepa que vos tenés la obligación de pagar. Entonces yo voy y le doy, no sé, déjame el reloj. Como claro. un empeño. Es más, está la metáfora del reloj de bronce. Ahora si quieren la repasamos Dale, por favor. un poquito. Él me dice, bueno, dame algo a cambio, sí, o sea, una garantía, yo le doy el reloj. Bien, perfecto. Cuando yo le pague los 100 pesos, él me devuelve el reloj. Y si yo no le pago los 100 pesos, él ganó porque se quedó con el reloj. Entonces, básicamente... Que en realidad vale hasta más de los 100 pesos que yo te presté. Y quizás en los ajustes también inflacionarios puede suceder eso. Pero hay países que tienen grandes reservas de oro y justamente les sirven para estas cuestiones, para emergencia, o lo dan a garantía. ¿Para qué? Para obtener un préstamo. Y ese préstamo, y ahí es a donde voy, de que hay una contradicción, porque el ministro mientras dice, bueno, en realidad es para obtener rentabilidad y resguardarlo, porque acá en Argentina no está muy bien resguardado, o es como tener un inmueble, dijo. Si yo al inmueble no lo hago trabajar, no me genera intereses. Pero el presidente dice algo que te lleva a pensar, en realidad las reservas van para eso. No menciona claramente las reservas, pero él dice, mira, estamos en las puertas de un préstamo del tipo repro, que se llama, que es un préstamo puente que sirve justamente para pagar obligaciones, y en cierto modo necesito dólares para poder seguir pisando el tipo de cambio, para poder pagar al fondo. Entonces se están usando por ahí estas reservas para garantía de que te otorguen un préstamo. Y eso es lo que decíamos recién. Está la metáfora del reloj de bronce, que cuenta que un papá tenía muchos hijos y que a él, o sea, al padre de la familia, el abuelo, le había dejado un reloj de bronce que era muy caro. Entonces se lo deja al hijo mayor con la idea de que él se lo traspase a las siguientes generaciones. Pero este hijo mayor tenía tantas deudas
que lo que va un día es a una casa de empeño, lo deja al reloj, le prestan plata y nunca logra juntar el dinero para poderlo devolver, entonces pierde, o sea, se queda con más deuda todavía porque le desvía a la casa de empeño el equivalente todavía para poder cubrir el precio del reloj, y pierde una reliquia que serían básicamente lo que se conoce como las joyas de la abuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cierto modo, aparece ahí este dilema. Y por el otro lado, el gobierno te dice, no, pará, si yo tengo la plata, o sea, el mercado le da estas señales, a los acreedores, yo tengo la plata para poder hacer frente a mis obligaciones, o sea, para poder hacer frente al préstamo. Uh-huh. Pero si estás sacando reservas, la señal que estás dando detrás es, mirá, no me quedé sin dólares y los tengo que salir a buscar y te doy lo último que me queda. Ahí hay un ejemplo que siempre se usa en este sentido, que es el de face to face, o sea, de los acuerdos cara a cara. Entonces ponen como ejemplo que el banco es una persona, por ejemplo. Entonces va Gabriel al señor banco, le saca un préstamo, se atrasa un mes y el señor banco me llama y me dice, vení porque estás atrasado un mes. Yo voy ese día y le llevo la plata. Y el señor banco me dice, ¿tenés para pagarme septiembre, octubre y noviembre? Y yo le digo, sí, señor banco, tengo. Entonces me voy, no doy más señales, él se queda con esa idea, compró esa idea y se acabó. Ahora yo voy, le digo al señor banco, sí, tengo para devolverte, me cruzo al frente y estoy vendiendo el celular. Me dice, no, no tiene para pagarme a mí, o tiene otras deudas que no le van a permitir luego pagarme a mí. Uh-huh. Porque la prioridad ahí del Fondo Monetario y de cualquier acreedor es, no me importa las deudas que tengas con otro, a mí me tenés que pagar. Claro. Y en ese sentido... Y convengamos que no le hemos estado pagando al Fondo Monetario a término. Exactamente. Y lo otro es que, estas señales llevan a haber una fuerte desconfianza. Es por eso que el riesgo país sube. O sea, el riesgo país es lo que te dice cuán riesgoso es que cuando el país se endeude tenga después para devolverlo. El riesgo país subiendo, y ayer algo llamativo, que es que el riesgo país baja, y esto también se conoce en off, pero algunos medios ya lo estaban difundiendo esta mañana, es que hay una promesa de que se va a producir deuda pública para poder pagar a los acreedores privados, es decir, es el Estado haciéndose cargo de la deuda de los privados. Eso lleva confianza en cierto modo al mercado, lo cual hace que estos indicadores te suelan mejorar, pero de vuelta se sigue algo llamativo. La vez pasada hablamos del Nobel, quizás el Nobel se lo merezca Cavallo porque la predicción que hizo es muy acertada. Bien, y con eso vamos llegando al final del el día de hoy. Que cierre, Cavallo se merece el Nobel. En Argentina, el que esté en las antípodas de lo que Gaby cree, frase polémica, frase para Graf de Fantino. Pero bueno, imagínate que yo diga. Para Cavallo diciendo que Cavallo se merece el Nobel. No, eso es locura. Pero bueno, estamos en este país, y como lo decimos siempre con el Magíster, hasta la semana que viene pueden pasar un montón de cosas acá. Imagínate hasta dentro de 15 días. Por eso, imagínate. Pero dentro de 15 días ya vamos a tener mucho más tiempo de circular. ¿Será posible que hablemos de chachos? Bueno. Porque lo venimos hablando con la gente de la Cámara de Comercio, con gente que cobra ya en chachos y demás, y hay más dudas que certezas. Esta mañana me reía cuenta, hacía algo rápido, pero estaba viendo un foro del Forum Economic. Estaba la transmisión en inglés todo, y alguien, estaban hablando de la situación de Argentina, y alguien en el chat ponía: ¿alguien me puede decir que es un chacho? En inglés, ¿no? Claro. Y alguien le contestaba en inglés y le decía: es la moneda de un territorio llamado La Rioja en el interior de Argentina.
Sí, sí. Me daba mucha risa porque La el República comentario era en- Independentista de La Rioja. No, pero hay muchísimo para hablar de eso, más monedas circulantes, si genera más inflación, si va a haber desestabilidad a nivel país. Hay mucho para hablar sobre los chachos, pero y encima quedará dentro de 15 días, que si mal, bueno, va a ser el 15 de agosto, vamos a tener muy cercano el índice de inflación del INDEC, así que lo podríamos vincular también con eso. Si Sí, te parece. de 10. Sí, Usted, el sí. profe. Claro, o sea, de última nosotros, ¿qué tenemos? Dejalo que hable de lo que quiera, pero estaría bueno, ¿no? Así que bueno, Gaby, como siempre, un gusto y será hasta la próxima. Gracias, chicos. Estuvimos aquí conversando con el magíster Gabriel Pizarro Levi, él es docente del UNDEC, es economista argentino y nos estaba intentando explicar qué está pasando en Argentina. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.